Egunon, buenos días y bienvenidos a todos. Sin más dilación y sobre todo porque además me han indicado que hay gente conectada y está ya impaciente por escuchar a los ponentes, pues voy a empezar con este acto inaugural del Congreso, dándole la palabra a José Luis Retolaza. José Luis. Pues nada, encantado, muchas gracias por darme la palabra para iniciar esta presentación, esta apertura del Congreso. Bueno, yo lo primero que comentaría, nos encontramos aquí pues aproximadamente después de 2 años que tomamos el relevo del anterior Congreso, el Congreso que tuvimos en Toledo, un congreso que salió estupenda y excelentemente, y ahí se planteó, lo habíamos comentado antes, pero se planteó formalmente el que tomáramos la Universidad del País Vasco y la Universidad de Deusto el relevo de organizar este congreso en Donosti, una ciudad, digamos, estupenda, y que además, que casualmente, antes lo comentábamos, surgió como posibilidad, bueno, tiene muchos méritos por los que no hay que explicar porque hacemos un congreso en Donosti, pero si hablamos de Fray Pacioli, a todos nos suena, es un referente en el tema de la contabilidad, digamos, y casualmente, esta tarde iremos a verlo, en el Museo Chillida Leku se encuentra una obra de arte de Chillida que es la mesa de homenaje a Pacioli. Entonces, es curioso, pero este acontecimiento fue el que nos hizo dar vueltas y pues es un tema bonito para que la comunidad contable, digamos, lo visite, tenga conocimiento, nos reunamos en torno a esa mesa y fue lo que nos animó en su momento a plantearnos pues hacer en esta ciudad el congreso, ¿no? Es un congreso en el que llevamos 2 años trabajando. Como todos los que habéis trabajado en organizaciones de eventos y congresos, sabéis que esto lleva mucho trabajo, mucho pequeño detalle, mucho diseño. Es un tema en el que hemos colaborado estrechamente ambas universidades y hemos estado totalmente sincronizados, apoyados y colaborando con AECA. O sea, no ha sido en este caso. Hay otros congresos que hemos hecho que es una externalización de las entidades, aquí no, aquí ha sido un tema conjunto, un tema que ha funcionado estupendamente, con un flujo de trabajo que ha hecho también que fuera muchísimo más llevadero. Ya veremos luego pues, si el resultado que entre todos hemos conseguido pues, es el agrado de todos los participantes, ¿no? Casualmente, porque cuando dijimos aquí hacer el congreso, todavía Donosti no tenía la capitalidad de la economía social. Fue un acontecimiento fortuito y posterior, pero bueno, pues a veces los buenos acontecimientos, hay suerte, y los buenos acontecimientos se alinean en positivo, y en este caso yo creo que es un acontecimiento que se alineó en positivo. Entonces, en el momento que Donosti se elige como se concede la capitalidad de la economía social, pues también nos proponemos una mayor alineación entre el Congreso y la economía social, ¿vale? Esto se traduce pues, en algunas mesas específicas, en la participación, digamos, de distintos ponentes, bueno, yo creo que en algunos aspectos concretos. Posiblemente también pues, en contar hoy con la viceconsejera para la apertura. Es decir, pero más allá de esto, yo creo que es una oportunidad para poner precisamente lo social en el centro de la economía y en nuestro caso de la contabilidad. Digamos, puede parecer en una primera aproximación, bueno, tenemos el tema contable es un tema financiero, económico, de gestión, de lo que queráis, de otro tema, y lo social es como un tema específico, al margen o al lateral. Pero bueno, no, lo social es el centro y debe ser el centro de lo que es la economía, lo que es la gestión y también en nuestro caso de lo que es la contabilidad. Y en este sentido es una buena ocasión para reflexionar sobre ello. Digamos, en lo que se refiere a la contabilidad externa, es decir, somos claves en los aspectos de transparencia, en los aspectos de que funcionen los mecanismos sociales, en la relación con los grupos de interés, con los stakeholders, es decir, claramente en una utilidad social. En la contabilidad interna, es decir, también somos claves para esa optimización del funcionamiento de las organizaciones, que precisamente lo que aporta, lo que conlleva es avanzar hacia ese óptimo social paretiano que decimos en microeconomía. Entonces, bueno, pues yo creo que esta es una gran oportunidad.
Luego, por otra parte, es decir, tenemos un tema que es el lema del Congreso, que precisamente es sobre la inteligencia artificial. La inteligencia artificial es no sé, una variable, un elemento, un instrumento, una herramienta. Es algo que está emergiendo de una forma disruptiva. Posiblemente todos avanzamos, que va a dar lugar a procedimientos, funcionamientos y ámbitos de trabajo, aunque no sabemos cuáles, intuimos que muy diferentes. Y bueno, pues este es uno de los temas a anticiparnos. Aquí vamos a reflexionar precisamente cómo esta inteligencia artificial se puede relacionar con la contabilidad, posiblemente para evitar algunos riesgos y algunas amenazas, hombre, que a todos pues lo nuevo nos dice hoy, pues pueden ocurrir muchas cosas, pero sobre todo para descubrir oportunidades. Digamos, yo creo que esto es una gran oportunidad, como los avances que ha ido habiendo, digamos, a través del tiempo en otros ámbitos, que nos han permitido, bueno, yo todavía, como ya soy un poco mayor, recuerdo la contabilidad a mano en un libro, es decir, y cómo se tomaba nota, y recuerdo pues algunas amenazas de cómo pues me decían, y es verdad que los primeros programas contables, cuando hacía la reconstrucción de la contabilidad, cometían fallos. Y entonces, pues el contable de siempre, de manguito, digamos, decía que eso no se podía usar porque eso iba a cometer muchos fallos. Yo en alguna empresa recuerdo que tuve que desmontar, mandando a su casa, desgraciadamente, pues a la persona que seguía llevándonos los libros de contabilidad apunte a apunte, a mano y a bolígrafo. Es decir, entonces no es tan lejano, ¿no? Bueno, y en eso hoy en día, pues hemos hecho grandes cambios y grandes avances. Yo entiendo que la inteligencia artificial va a suponer también una oportunidad muy importante en este sentido, pero una oportunidad que indudablemente tenemos que reflexionar, tenemos que aquilatar, tenemos que alinear, tenemos que mejorar y sobre todo tenemos que mantener siempre en el centro a las personas, lo social. No es, digamos, es la clave. Entonces, bueno, pues yo me referiría a esto. Creo que este congreso es una oportunidad para que todas las personas que estemos aquí dialoguemos, reflexionemos sobre estos temas, le demos vueltas, busquemos soluciones, nos ilusionemos y arrastremos en el futuro. Y nada, pues muchísimas gracias por la participación de todos ustedes. Gracias, José Luis. Tiene la palabra la profesora Leire San José. Mila esker, Jon. Bueno, lehenik eta behin ongi etorriak gure etxera Euskal Herriko Unibertsitatera. Hemen gaude, kampus honetan, baditugu 3 kampus, ezta? Dekogu Bizkaia, dekogu Gipuzkoa eta dekogu Araba. Oraingoan, Gipuzkoan gaude eta Carlos Santamaria honetan, ezta? Benetan ohorea da hementxe egotea, bai mahaikideekin, eta baita guzti. Eta baita la Universidad del País Vasco. En realidad tenemos 3 campus en la universidad pública. Tenemos el campus de Vizcaya, el campus de Araba y el campus de Guipúzcoa. Precisamente estamos en este tercero, ¿no? En Guipúzcoa y en este centro, el Carlos Santamaria. Entonces, pues bueno, agradecer primero, y es un placer estar con todos los miembros de esta mesa, la oportunidad de abrir este congreso, ser parte organizadora y parte activa también de la asociación que ha permitido, ¿no? este congreso, va a permitir este congreso. AECA, la Asociación de Contabilidad y Administración de Empresa, a la que pertenecéis, y en la que, pues bueno, tenemos muchos expertos en contabilidad, en auditoría, en empresa, y bueno, y vamos viendo que van apareciendo otros términos interconectados también con la contabilidad, ¿no? Y vemos el término el área, la percepción de la sostenibilidad y también la gestión de esos riesgos y, como no, pues bueno, el de la inteligencia artificial, las nuevas tecnologías, el desarrollo, el futuro. Entonces, esto estamos en cambio, ¿no? Y bueno, pues ahora nos ha tocado, ¿no? En este momento estamos en esta era, en estos 3 términos que son los que vamos a tratar. Entonces, pues bueno, como decía también José Luis, en Toledo tuvimos la oportunidad de decir, bueno, pues se puede hacer un congreso también en el País Vasco y en concreto aquí en Donosti. Vino todo por la mesa de Luca Pacioli, pero sí que es verdad que es un reto, ¿no? Cuando haces un congreso nunca sabes qué es lo que va a pasar. No sabes quién va a venir, no sabes qué se va a tratar, cómo va a resurgir, si va a tener éxito o no.
En eso consiste, ¿no? Las asunciones de riesgos. Y continuamente, una y otra vez, asumimos riesgos. Pero sí que es verdad que una vez que asumimos riesgos, esto nos permite tener oportunidades y mejorar, ¿no? Y por eso, pues, tenemos que tener esa capacidad de resiliencia, ¿no? De poder admitir, asumir, mejorar todos los cambios que tenemos y que vamos a tener. Vamos a estar continuamente ante riesgos, con lo cual aquí un poco mi idea es ese poder de superación, ese desecho de negación, de eliminar un poco el miedo a lo desconocido, porque siempre vamos a tener algo desconocido. Y precisamente, pues bueno, uno de los temas de los que se va a hablar, además del riesgo, pues va a ser el de la inteligencia artificial. Y a todos un poco nos desborda, ¿no? Porque ¿esto qué significa? Que va a haber un yo que va a ser mejor que yo misma. Y entonces, ¿dónde queda? Quedo yo como persona, ¿no? Entonces, pues bueno, esto es lo que tenemos que afrontar y repensar, sobre todo porque tenemos que establecer quizá unas oportunidades que van a traer esta inteligencia artificial, pero también vamos a tener que establecer una serie de límites, normativas, establecer y definir dónde, cuándo, para qué. Bueno, pues es un nuevo mundo, un nuevo campo que aparece ante nosotros y pues aquí de nuevo vamos a intentar utilizarlo como oportunidad y eliminar o dejar un poco de lado ese miedo que nos da lo desconocido a qué es lo que va a ocurrir. Y el tercero de los temas es el de la sostenibilidad. Este me agrada muchísimo porque llevamos muchísimos años en concreto en esa perspectiva de la contabilidad social hacia esa medición de qué es lo que hace la organización aparte de lo económico. Y así estamos alineándonos todos, ¿no? Sí que a veces quizá es, pues bueno, por egoísmo, puede ser. Otras veces es por compasión, por compromiso, por obligación. Sea cual sea la motivación, pues bueno, la cuestión es que realicemos esas actuaciones, ¿no? Que no solamente estemos sensibilizados, que cada vez lo estamos más, con el tema de la sostenibilidad, el futuro, qué hay que hacer, cómo hay que hacerlo, cómo hay que medirlo, cómo podemos mejorarlo, cómo podemos salvaguardarlo, sino realmente hacerlo, porque es mucho más fácil, ¿no? Decir lo que vamos a hacer a realmente luego actuar. Pero bueno, aquí estáis todos vosotros, en esa línea, ¿no? De cómo, para qué, cómo voy a transmitirlo, ¿no? A mis alumnos y alumnas, las próximas generaciones, qué y cómo van a hacerlo. Y nada más, solamente agradecer la invitación y espero que vaya todo bien. Eskerrik asko, Leire. Tiene la palabra el profesor Leandro Cañivano. Bueno, muchas gracias. Quisiera comenzar como presidente de la asociación que organiza que celebra este evento, porque hay que reconocer que la organización ha quedado en manos, digamos, de Leire San José y de José Luis Reto Laza, que han intervenido previamente en la mesa. Pero también quiero extender mi agradecimiento a las autoridades, en primer lugar a la representante del Gobierno vasco, Elena Pérez, viceconsejera de Trabajo y Seguridad Social, que nos acompaña, y por supuesto a los decanos de las respectivas facultades de Economía y Administración de Empresas de la Universidad del País Vasco, Jon Urrutia y Almudena Izaguirre. Discúlpenme si soy algo dubitativo con los nombres, porque algunos de ellos sí me suenan y los conozco desde hace años, pero otros, pues evidentemente, representan una novedad para mí. No las entidades, digamos, que representan. Con la Universidad del País Vasco he tenido numerosísimas oportunidades de estar presente, dar cursos, colaborar en proyectos de investigación con ellos y celebrar jornadas de toda naturaleza. Y con Deusto, pues también. Yo recuerdo que en su sede, aunque no sé si estaba integrado en la Universidad de San Sebastián, pues tuve oportunidad durante bastantes años de impartir cursos de doctorado. En definitiva, claro, el transcurso de la vida le hace a uno pues estar en diferentes ambientes. Subsisten algunas personas, otras no, pero ciertamente pues se conserva el buen recuerdo, como es en
en este caso mío, el que tengo del lugar. También me gustaría aludir a la excelente recepción que ayer tuvimos por parte del Ayuntamiento de la ciudad, en cuyo alcalde, Eneko Goya, pues nos dirigió unas palabras de bienvenida y luego tuvimos unos momentos de conversación y sobre todo pues quedamos cautivados por el magnífico edificio, que ya nos explicó su historia, pero vamos, es un lujo tener un ayuntamiento en un edificio tan singular como ese. Quedamos ciertamente impresionados. Entiendo que debo también referirme y agradecer a los patrocinadores del Congreso, como son Fujitsu, BDO, el propio Gobierno vasco y la propia capital Donosti, que en este año ha sido intitulada como Capital de la Economía Social. Y dado que AECA, una de sus comisiones de estudio, muy activa, además, es la que se dedica mantiene su antiguo nombre de cooperativas y entidades de economía social. Y quizá, pues, con ese dinamismo que caracteriza a quien la preside, pues, digamos, ha revitalizado su tarea, pues, enormemente. Y además, introducido a la asociación en unos terrenos, bueno, que no paran, porque yo no sé cuántas veces he sido convocado para intervenir en algún acto de inauguración de jornadas, de congresos, relacionados con este tema, a los que acuden y presentan innumerables comunicaciones. También hay colaboradores, y en este sentido está desde el Colegio de Economistas de Pontevedra hasta Apotec, la asociación portuguesa hermana, que digamos con la que tanto colaboramos, con Tacón también, que es una entidad digamos de consultoría fundamentalmente dedicada a países latinoamericanos, de los cuales tenemos algunos representantes aquí, a los que agradezco, pues digamos, su desplazamiento, digamos, porque le toma muchas más horas, lógicamente, venir desde Perú o desde Panamá que los que estamos ya situados en la ciudad. Todos ellos me gustaría saludarles y agradecerles su presencia. También, como viene ocurriendo desde hace años, tenemos como colaborador a la Federación de Estudios Tributarios, a la que yo recuerdo que desde que se incorporó como socio entidad de AECA, pues siempre viene colaborando. Bien, este es el Congreso número 22, lo cual ya pone de manifiesto que la asociación pues tiene ya largos años, superó los 40 y ya vamos camino de casi de cambiar de dígito. Con anterioridad hemos tenido oportunidad de celebrar un congreso en Vitoria en el año 1993, hace años, lógicamente, y de acudir a jornadas de distinta naturaleza, pues en Bilbao, sobre todo, y en este caso, pues en Donosti, pues este congreso en el cual pues nos encontramos con estas representaciones que he comentado. Agradezco a los ponentes, a los comunicantes, a los asistentes al congreso y decirles a todos, aunque sean en su mayor parte miembros activos de AECA, que la asociación continúa pues, con sus comisiones de estudio, diversos foros, publicaciones, acreditaciones de experto contable y de experto valorador, algunas de las cuales no solamente han incidido también en la América hispana, y con sus noticiarios, revistas, cátedras, etcétera, etcétera. Es decir, la actividad casi tiene uno la seguridad que cada mañana que abro el ordenador pues me haya llegado un noticiario, la noticia de una jornada, de un seminario, de algo que tiene que ver con AECA. Ayer, después de la recepción en el ayuntamiento, llego a mi hotel, conecto LinkedIn y me encuentro allí una foto en la que ya salgo y hablando del acto que acabábamos de tener. Bueno,
digamos, eso, pues el responsable de comunicación cabe apuntarle un éxito, porque, digamos, eso sí que es transmitir la noticia en tiempo real. Y no dudo que esa foto que nos hemos hecho hace un poco, acompañado de los miembros de la mesa, a lo mejor antes de salir de aquí ya estemos en las redes. Muchas gracias a todos, reitero, por su asistencia y nada más por mi parte. Gracias. Muchas gracias, profesor. Bueno, a mí también me gustaría muy brevemente saludar en primer lugar a la mesa y, como no, a todos los asistentes y dar, pues no sé, de alguna manera, oficialmente una bienvenida a lo que es la Universidad del País Vasco, Euskal Herriko Unibertsitate, y como decimos aquí, pues ongi etorri. Ongi etorri, bienvenidos y bienvenidas. Yo creo que se ha dicho todo lo importante, pero sí me gustaría subrayar algo que, curiosamente, hace un año, un mes, me tocó estar en una plaza también de contabilidad aquí en Donostia San Sebastián y estaba viendo cómo hay una línea de investigación que está muy cercana continuamente al valor y dentro del valor, pues el valor social, etcétera. Y bueno, esto en aquel momento, tuvo una cierta catarsis, porque comprobando cómo ha ido la evolución y creo que es un buen momento aquí para decirlo, cómo ha ido la evolución del propio pensamiento económico y de la propia, si se me permite, ideología económica, cuando surgieron los marginalistas y fueron adoptados como ha sido luego posteriormente, primero por la academia y luego por la práctica económica, pues podríamos decir aquello de que el precio mató al valor. Pero curiosamente hay una recuperación del valor. Y en este caso, además, con un eje central que, como muy bien nos ha dicho José Luis Retolaza y Leire San José, es el valor social. Bueno, ese valor social, claro, necesita primero ser reflejado, tener una imagen fiel, necesita también ser definido y redefinido, calculado, monetizado y llevado a elementos operacionales, ¿no? Aquí está el reto verdadero. Pero bueno, yo celebro que volvamos un poco a la economía clásica, que estaba llena de valor en las dos acepciones del término, el valor filosófico y hace falta valor. Bueno, además hablamos de la inteligencia artificial. Bueno, ¿qué vamos a decir de la inteligencia artificial? Que no esté dicho. No obstante, también creo que es importante saber que la inteligencia artificial ha venido para quedarse, que la inteligencia artificial compite en algo que creíamos que el progreso tecnológico no iba a competir nunca, y es en la generación del conocimiento, no solo en la difusión del conocimiento o en la mejora de la producción del conocimiento, no, en la generación del conocimiento. Esto es disruptivo, como se acaba de decir en esta mesa, y esto nos va a llevar a situaciones un tanto impredecibles, entre otras, a cambios profesionales. Y los que estamos en la academia y los que estamos en las asociaciones profesionales, esto lo tenemos que tener muy en cuenta, sobre todo a la hora de orientar a nuestros jóvenes. Es un elemento que me preocupa muchísimo. Y luego hablamos de la sostenibilidad. Bueno, ahora que estamos en casa me refiero a que básicamente estamos en la academia y nos podemos permitir decir estas cosas. La sostenibilidad es un concepto tremendamente elástico. Cuando hablamos de sostenibilidad, yo creo que a día de hoy puedo afirmar con seguridad de que hablamos que tenemos cierta voluntad de hacer las cosas mejor. Pero no sé hasta qué punto qué significa sostenibilidad. Y voy a poner un ejemplo. La sostenibilidad medioambiental no la discute nadie. Pero a día de hoy tiene paradojas. Si lo relaciono con el valor social, la sostenibilidad y el valor social pueden entrar en contradicción. Y voy a poner dos ejemplos muy concretos. Si vamos al medio ambiente. La ecología es cara. Los productos ecológicos son caros. Si uno va a un supermercado, los productos ecológicos excluyen a gran parte de la clase media y modesta de nuestra socioeconomía. El coche eléctrico es muy caro.
Si ahora mismo se obligara formalmente a cambiar todos los coches que hay en el parque móvil del Estado por coche eléctrico, los cálculos más optimistas dicen que solo el 20% de los propietarios de coches podrían hacer esa sustitución. Luego dejaremos al 80% fuera. Pero además voy a introducir otra paradoja más. Si vamos a la cadena de valor, a la cadena global de valor, la minería del litio, que es absolutamente fundamental para el coche eléctrico, es infinitamente más sucia que la minería del petróleo. Y todavía no hemos planteado nada de qué va a pasar cuando esos coches entren en valor residual y haya que eliminarlos, porque esos residuos, es decir, el coche eléctrico sirve para la emergencia climática, menos emisiones CO2, algunos lo discuten, pero bueno, yo lo voy a aceptar, pero no sé si sirve para la ecología y la sostenibilidad. Bien, creo que son retos muy, muy importantes. Creo que este congreso y congresos parecidos y la academia tienen por delante ahora mismo un deber para con la sociedad muy, muy importante. Es ir uniendo todos estos conceptos para que puedan instrumentalizarse y operativizarse en aquello que queremos, ¿no? Una sociedad, bueno, pues más inclusiva, una sociedad más equitativa y una sociedad que integre al conjunto de la humanidad en el mundo y que no ande en el juego de excluidos incluidos. Y luego, por terminar, análisis concreto de la realidad concreta. Estamos en la Unión Europea. Bueno, la Unión Europea no está bien posicionada en el ámbito de la digitalización en el mundo, y menos en la inteligencia artificial. Estamos muy atrás. Ahí lo dejo. Y echo de menos, posiblemente por mi ignorancia, luego pido perdón, que no se esté utilizando la lógica del valor social para la evaluación de políticas públicas, ya que hablo de la Unión Europea, porque las políticas públicas tienen que ser evaluadas ex ante y ex post. Y evaluar una política pública a través del valor social creo que evitaría o disminuiría los sesgos propios de las sucesivas dinámicas electorales. Entonces, en este sentido, también, bueno, pues me gustaría que se abriera ese campo, emplear el valor social para esas evaluaciones ex ante y ex post de las políticas públicas. Y dicho esto, bueno, pues estoy encantado de que se pueda hacer este congreso, de que se organice de esta manera. Agradezco también a todos los patrocinadores y a todas las instituciones que nos están apoyando a la hora de la realización del congreso, y sabiendo que están detrás las dos universidades y sobre todo AECA, pues tengo la absoluta certeza de que va a ser un congreso extraordinario y yo voy a estar muy atento a las conclusiones. Por lo tanto, reiterar mis felicitaciones a los organizadores, a la mesa y a todos los participantes. Mila esker. Y ahora sí, para cerrar este acto de apertura, pues le vamos a dar la palabra a nuestra viceconsejera de Trabajo y Seguridad Social, Elena Pérez. Cuando quieras, Elena. Egunon guztioi eta ongi etorriak Donostiara. Y un saludo a los que nos ven al otro lado de las cámaras. Es para mí un honor inaugurar en Donosti este 22º Congreso Internacional organizado por AECA y las dos universidades vascas, tanto la Universidad de Deusto como la Universidad del País Vasco. Gracias por elegir Donosti, gracias de corazón. Es muy oportuno el Congreso, en un congreso de estas características que reflexiona sobre los grandes retos a los que la sociedad se enfrenta, el reto demográfico, el reto energético climático y el reto tecnológico digital, y a los que la contabilidad debe dar respuesta. Me gusta, y copio la frase que acaba de decirme el que me ha precedido, recuperar el valor sobre el precio. Tradicionalmente, la contabilidad como ciencia de la información empresarial a lo largo de su historia ha buscado siempre satisfacer los requerimientos de sus usuarios internos y externos, procesando los recursos básicos como la materia prima, máquinas, el capital, el dinero y los recursos humanos. Pero la empresa es mucho más. Es un organismo social que debe administrar con responsabilidad social dichos recursos, y más si incluimos el paradigma de la sostenibilidad. Las empresas deben poder valorarse con instrumentos que no solo tengan en cuenta cuestiones meramente numéricas. Las empresas dan y reciben de la sociedad mucho más, y ese mucho más debe ser tomado en cuenta como un elemento que debe ser compartido por todos los estamentos de la misma empresa en la medida en que cada uno le corresponda.
Y bajo esta sensibilidad social vigente, la ciencia contable debe sufrir transformaciones como consecuencia de las nuevas exigencias informativas que le llegan tanto del exterior como del interior debido a la ampliación de las responsabilidades sociales que tienen las empresas o las entidades en la actualidad. Empezaba mi intervención dando las gracias a los organizadores por elegir Donosti para celebrar este congreso, pero permitirme que haga un reconocimiento especial a Retolaza, a José Luis Retolaza, porque casi seguro que, además de porque vio la oportunidad que suponía celebrar este congreso en Donosti coincidiendo con la capitalidad de la economía social. A lo largo de este año se celebran en Donosti multitud de eventos organizados por distintas instituciones, el Ministerio de Trabajo, el Ayuntamiento, la Diputación y el propio Gobierno vasco. Y también por el sector privado, CEPES, Consejo Superior de Cooperativas, EGES, etcétera, etcétera. Organizaciones que reflexionan y analizan su trabajo y su papel en las organizaciones empresariales, poniendo a las personas en el centro, mirando el uso de la tecnología como una oportunidad y pensando que la sostenibilidad ambiental y social no es un objetivo cualquiera, sino que o nuestros proyectos son sostenibles o no serán ni tan siquiera proyectos. La designación de Donosti como capital española de la economía social es una gran oportunidad para impulsar una economía más justa, más igualitaria y participativa, más integradora, pero también sostenible y ética, que, como dice el lema de la capitalidad, pone a las personas en el centro. Euskadi es un referente internacional en economía social y en especial en cooperativismo, de trabajo asociado y sociedades laborales. Un territorio con densidad, diversidad de empresas de economía social donde se puede acreditar su impacto, ya que disfrutamos de menores tasas de desigualdad. Me gusta recordar que la economía social en Euskadi nace con las cooperativas de consumo y solidaridad en medio de la revolución industrial del siglo XIX. Que en el siglo XX dio el salto al concepto de participación cuando aquí al lado, en Eibar, los trabajadores decidieron hacerse cargo de una empresa como Alfa, algunos la conoceréis por las máquinas de coser, y que en los años 50 dio otro gran salto de cooperación con la creación del primer grupo cooperativo, el Grupo Mondragón, al que en los años 80 se sumaron las sociedades laborales. Que en la primera década de este siglo nace Gizatea, la Asociación de Empresas de Inserción, que refuerza los valores de la economía social, y las empresas de inclusión, que complementan el mapa de la economía con valores, con compromiso, para que el progreso no deje a nadie sin oportunidades. Y esta semana, además, durante esta semana, se produce un hecho muy significativo que a mí, como representante del Gobierno vasco, me gustaría subrayar. En cumplimiento de la Resolución 76/135, la Asamblea General de la ONU presentará un informe en el que se esbozan las políticas y acciones clave que pueden servir para que las cooperativas desarrollen todo su potencial y ayuden a los Estados miembros a conseguir los objetivos de desarrollo sostenible. Por ejemplo, creando empleos decentes, avanzando en la erradicación de la pobreza y promoviendo la sostenibilidad ambiental. Pues bien, en este escenario, Euskadi está de enhorabuena, porque en ese informe donde se dice qué cosas hay que hacer para conseguir la evolución y el desarrollo del cooperativismo, se ponen dos ejemplos. Unos, los kibuk israelíes y, en segundo lugar, al Grupo Mondragón. Creo que esto demuestra, es para felicitar a los miembros a los cooperativistas de antes y de ahora del Grupo Mondragón, pero también creo que es el fruto de un esfuerzo compartido de toda la sociedad vasca. La prioridad de la persona frente al capital y su vinculación con el territorio son una de las principales características de las empresas de economía social. Este modelo empresarial crea riqueza, intercoopera para abordar las necesidades económico-sociales de forma conjunta e innova tecnológica y socialmente. Es un paradigma de que la eficacia económica y la cohesión social pueden y, de hecho, van de la mano. Una economía que potencia el emprendimiento colectivo basado en principios democráticos en la toma de decisiones y en la distribución de beneficios como forma de afrontar los retos empresariales futuros. La economía social tiene un papel clave en los tiempos actuales como motor de desarrollo territorial, empleo de calidad e inclusivo. Una economía resiliente, especialmente en contextos de crisis, creadora de un empleo digno y sostenible, perfectamente alineada con el objetivo europeo de la economía al servicio de las personas y del planeta y de los objetivos de desarrollo sostenible contemplados en la Agenda 2030. Es verdad que, como decían los que me han precedido en esta mesa,
nos enfrentamos la humanidad y nosotros como miembros de esa humanidad nos enfrentamos a retos muy importantes que tendremos que solucionar. Pero sí que tenemos que tener claro algunas de las cuestiones que tienen que guiar nuestros pasos en ese afrontar los retos a los que nos enfrentamos. Tenemos que desarrollar una nueva cultura que transite del interés individual al colectivo, de la perspectiva a corto plazo a la perspectiva a largo plazo, del liderazgo individual al liderazgo en equipo, de la orientación al logro individual a la orientación al logro colectivo, de generar riqueza individual a generar riqueza colectiva, de desarrollar inteligencia individual a desarrollar inteligencia colectiva, del trabajo individualista al trabajo en grupo, que además de invertir en tecnología, invierta en capital humano y en su entorno, porque además de profundizar en justicia social va a ser factor de su propia competitividad, que el progreso, la productividad y el bien empresarial y el bien común pasan a repartir mejor los esfuerzos y repartir mejor los beneficios. Termino ya. Os deseo que estos días aquí sean muy productivos, que el Congreso os sirva para avanzar en conocimiento y en mejora de la profesión a la que representáis, pero que también os sirva para disfrutar de un entorno bonito, como es San Sebastián, y de la hospitalidad del paisanaje que nos rodea. Y que también os llevéis, por supuesto, una gran experiencia vital. Eskerrik asko guztioi.